Chicos, tenemos que hablar. Hay que hablar sobre el personaje secreto que esta actualización podría estar ocultando. Así que en este video veremos qué personaje de diamante MKMobile tiene escondido para sacarlo en un futuro dentro de esta actualización. Así que si te interesa, acompáñame en este video. Pero antes recordá que si no estás suscrito te puedes suscribir, que me apoyaría un montón. Y si te gusta el video dale al botón de like que ayuda mucho. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con este video. La actualización 5.2, una actualización que fue prevista como la cereza del pastel para terminar el año 2023. Pero con su llegada al juego, muchas personas, incluida yo, nos sentimos algo decepcionados, ya que el contenido de esta nos dejó a todos con un mal sabor de boca. Un solo personaje nuevo anunciado, pocos packs nuevos, pocos cambios para el juego. Fue sin duda considerada hasta ahora como una de las peores actualizaciones en temas de contenido que trajo. Pero conforme fue avanzando el tiempo con esta actualización, pudimos darnos cuenta de algo muy interesante, y es el por qué estoy haciendo este video. Ya sabemos que la 5.2 trae al menos 3 torres confirmadas. La primera es la Torre de la Arena Oscura, la segunda sería la Torre Lin Kuei, que por cierto, si te preguntabas cómo deciden qué siguientes torres repetidas traer al juego, la respuesta es con una encuesta. Por ejemplo, para esta actualización hubieron 4 opciones de torre para elegir: la Torre de la Arena Oscura, la Torre Retorcida, la Torre del Loto Blanco y la Torre Lin Kuei. Y las dos más votadas fueron las que agregaron para el comienzo de esta actualización 5.2. Así que si quieren tener el poder de elegir qué torres quieren que vuelvan al juego, les recomiendo estar atentos a las encuestas de Twitter que son llevadas a cabo por este usuario que está vinculado con MKMobile. Pero bueno, siguiendo con lo otro, la tercera torre de la 5.2 es la Torre Clásica. Una torre bastante buena, de mis favoritas, de hecho, que saldrá más adelante, seguro cuando acabe la Torre Lin Kuei. Y en esta torre es donde básicamente viene toda la teoría del segundo personaje de esta actualización, o sea, el personaje diamante que todos estaban esperando con la llegada de la 5.2. Pero permítanme ponernos un poco en contexto para entender mejor la situación. Ahora últimamente es normal que el personaje de diamante nuevo salga de recompensa en una torre. En este caso usualmente suele ser en una de las últimas torres que salen antes de que termine la actualización en su versión fatal. Como por ejemplo, Scorpion MK1 llegó junto con la Torre Shirai Ryu. Pero no fue hasta que llegó la Torre Shirai Ryu Fatal donde podíamos conseguirlo como una recompensa de torre. Lo mismo pasó en la 5.0 con su película clásica, que llegó un mes después de recompensa en la versión fatal de la Torre de Niana. Entonces básicamente la Torre Clásica sería la última torre de esta actualización. Y en la versión fatal deberíamos tener lo que sería el personaje de diamante nuevo. Quizás se les hace raro que el primer personaje que salió fuera de oro, pero recordemos que no es la primera vez que pasa, ya que en la actualización 2.7 el primer personaje que salió fue Smoke Clásico, y el segundo personaje era un diamante que fue Terminator Guardián. También algunos se preguntarán por qué estoy tan convencido que en la Torre Clásica Fatal está de recompensa el nuevo personaje. Bueno, esto es básicamente porque si logras acceder a los datos /archivo del juego e inspeccionas las recompensas que tiene cada torre, podemos fijarnos que en la Torre Clásica normal estas son sus recompensas, que ya las mencioné en otro video, y en las recompensas de la Torre Fatal hay 5 personajes, 4 de ellos son visibles pero hay un espacio vacío. Un espacio que tiene que ser rellenado con un personaje. Y qué casualidad que de los 4 que aparecen, ninguno sea de los más recientes. Por lo que el quinto personaje tiene que ser el personaje de diamante nuevo de esta actualización. Además, ese personaje que no aparece tiene un 10% de chance en salir, o sea que es el personaje más raro de los 5. Otra pregunta sería por qué cuando se filtró todo no se filtró también este personaje si se había ya filtrado Sindel Sangre de Niana. Para mí una respuesta que puede ser probable sea que no importaron al personaje a los archivos del juego para que no sea visible, ya que recordemos que casi nunca suelen hacer mención del segundo personaje hasta que lo anuncian oficialmente. Pero como siempre se les filtra, nosotros ya sabemos quién es, aunque MKMobile no lo haya anunciado. Pero en este caso puede que MKMobile haya sido inteligente y nos está ocultando el segundo personaje para que ellos lo puedan anunciar oficialmente sin que se haya filtrado. Pero bueno, ahora pasamos a quién puede ser ese segundo personaje. Analizando un poco esta actualización, la mayoría habría llegado a la conclusión que debería ser un personaje relacionado al invierno, a la Torre Lin Kuei, o por lógica común, qué personaje tendría que venir después de Scorpion MK1. Pues seguramente Sub-Zero MK1. Pero con la llegada de la Torre Lin Kuei sin que Sub-Zero MK1 esté en las recompensas de esta, las expectativas para este personaje bajaron bastante, por no decir que bajaron completamente. Entonces me puse a pensar en muchas opciones hasta que llegué a una conclusión que podría ser muy probable. La siguiente temporada es la temporada del Año Nuevo Lunar, por eso viene la Torre Clásica en honor a esta celebración.
Y por si no fuese poco, también viene el pase de combate de Liu Kang, que por si no lo sabían, Liu Kang es de nacionalidad china. Y el pase se supone que vendrá con un fondo del Año Nuevo Lunar. Esto podría ser un poco predecible, ya que el pase de Mileena tiene un fondo con relación a la Navidad. Entonces con esta información podemos llegar a la conclusión de que el personaje misterioso tiene que ser en temática del Año Nuevo Lunar. Así que me puse a investigar qué personajes de Mortal Kombat tienen relación con el Año Nuevo Lunar. O sea, básicamente quienes tienen nacionalidad china. Y esos personajes son Liu Kang, Kung Lao, Sub-Zero, Raiden, que según el MK1 es de China, y Shang Tsung. Así que uno de esos 5 personajes por lógica debería ser el Diamante Nuevo. Empezando por Sub-Zero, este sigue siendo una opción aunque no haya aparecido junto con la Torre Lin Kuei. Yo creo que tiene chance de aparecer, y si es así seguramente sea con la variante de Sub-Zero MK1. Kung Lao, un personaje que solamente tenemos una versión de él como diamante, que es el Kung Lao Círculo de Sombras. El Kung Lao con más probabilidad de salir yo creo que es también el del MK1, aunque es verdad que todavía no agregaron la versión del Kung Lao MK11 que varias personas lo vienen pidiendo. Así que Kung Lao es otro personaje con bastante probabilidad. Liu Kang, el protagonista o la cara del Mortal Kombat 1, yo creo que también tiene bastante probabilidad de que salga con su versión MK1. A ver, es un personaje que sí o sí va a salir en algún momento. Pero para el Año Nuevo Lunar sería una muy buena idea si yo fuese MK Mobile. Tenemos a Raiden, que de hecho en las filtraciones antes de que se lese la actualización se había visto que la siguiente friendship iba a ser para Raiden. Así que podría ser de que un Raiden MK1 viniese a MK Mobile. Y finalmente Shang Tsung. Para mí también es una sólida opción para el nuevo diamante por varias razones. Primero, recordemos que cuando llegó Scorpion MK1 no solo llegó a MK Mobile, sino que también llegó a Injustice 2 Mobile y a Mortal Kombat Onslaught. Que en este último juego, el MK Onslaught, Shang Tsung MK1 fue el segundo personaje de MK1 en aparecer en ese juego. Así que podrían tranquilamente hacer un copy-paste y traer a Shang Tsung MK1 también a MK Mobile. Y la segunda razón es una bastante loca, porque tiene que ver con la pantalla de carga del juego. Ya que si nos fijamos en este aparecen 4 personajes, bueno, y Scorpion MK1. Pero aparecen Sindel, Nightwolf, Kitana y Shang Tsung. ¿Qué tiene importante esto?, se preguntarán. Bueno, yo no quiero decir nada, pero acá aparecen personajes que tuvieron una nueva versión. Kitana tuvo su versión sanguiniana, Nightwolf obtuvo su versión Círculo de Sombras en la 5.1, Sindel literalmente obtuvo su versión sanguiniana en esta actualización. ¿Y quién está también en esta pantalla de carga? Shang Tsung. ¿Será que todo este tiempo tuvimos la respuesta enfrente nuestro? Puede llegar a ser muy probable. Pero bueno, esas serían mis predicciones de personaje. Básicamente tiene que ser uno que tenga relación con la Torre Clásica y con el Año Nuevo Lunar. Todos esos personajes, Kung Lao, Liu Kang, Sub-Zero, Raiden y Shang Tsung, tienen probabilidad de salir ya sea en esta actualización, que sería lo ideal, o en la próxima si es que realmente no llegan a sacar ningún diamante nuevo. Pero es cuestión del tiempo a que nos confirmen todo esto. Díganme en los comentarios qué les parece a ustedes, cuál piensan que será este personaje diamante nuevo si es que realmente existe. Yo la verdad que pienso que Shang Tsung o Liu Kang debería ser el siguiente personaje de diamante. Espero que les haya gustado el video, si fue así no se olviden de darle like que apoya un montón a que YouTube recomiende este video. Si no estás suscrito al canal te puedes suscribir, que este año tenemos la meta de llegar a los 30.000 subs. Puedes activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un nuevo video. Y si quieres apoyarme aún más te puedes unir como miembro del canal, donde puedes obtener ventajas exclusivas en el canal. Si querés también te puedes ir al Discord de la comunidad, el link está debajo en la descripción. Pero bueno, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.